Algunos organismos vivos o parte de estos bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio, es necesaria la utilización de un instrumento de medida de pequeñas masas en rangos menores del gramo. Por lo que en este video les mostraremos el objetivo de la balanza analítica, las características de su localización y los cuidados operacionales que debemos tener para que no produzca errores al medir el peso. La balanza analítica es uno de los instrumentos de medida más usados en el laboratorio, de la cual depende básicamente todos los resultados analíticos, por estar diseñada para medir pequeñas masas en un principio de un rango menor del gramo y que hoy en día las digitales llegan hasta la 10 milésima de gramo de error. Para usar la balanza debe estar perfectamente calibrada para obtener los resultados exactos del peso del objeto. También es necesario contar con un buen espacio, un correcto manejo para evitar errores de cálculo y precisiones de medida. A continuación, hablaremos de los cuidados que se deben tener en cuenta para la localización de la balanza, teniendo en cuenta que la precisión y la confianza en las medidas del peso están directamente relacionados a la localización de la balanza analítica. Se deben considerar principalmente para su correcta posición las características de la sala de medida, las condiciones de la mesa para la balanza y las condiciones ambientales. Las características de la sala de medida deben ser tener apenas una entrada, tener el mínimo número de ventanas posible para evitar la luz directa del sol y corrientes de aire, ser poco susceptible a choques y vibraciones. En cuanto a las condiciones de la mesa para la balanza, debe ser quedar firmemente apoyada en el suelo o fija en la pared, de manera que transmita un mínimo de vibraciones posible. Ser rígida, no pudiendo ceder o inclinarse durante las operaciones de la medida. Se puede utilizar una de laboratorio bien estable o una de piedra. Localizarse en los sitios más rígidos de la construcción, claramente en los rincones de la sala. Ser antimagnética, no contener metales o acero, y protegida de cargas electrostáticas, no contener plásticos o vidrios. Al respecto de las condiciones ambientales, se debe tener en cuenta mantener la temperatura de la sala constante, mantener la humedad entre 45% y 60%, debe ser monitoreada siempre que sea posible, no permitir la incidencia de luz solar directa, no hacer las medidas cerca de irradiadores de calor, instalar las luminarias lejos de la mesa para evitar disturbios por radiación térmica. El uso de lámparas fluorescentes es menos problemático. Evitar la medida cerca de aparatos que utilicen ventiladores, aires acondicionados o ordenadores o cerca de la puerta. Por otra parte, en cuanto a los cuidados operacionales es necesario los cuidados básicos como verificar siempre la nivelación de la balanza, dejar siempre que la balanza conectada a la toma y prendida para mantener el equilibrio térmico de los circuitos electrónicos, dejar siempre la balanza en el modo stand-by, evitando la necesidad de nuevo tiempo de calentamiento. En cuanto al frasco de medida, se debe usar siempre el menor frasco de medida posible. No usar frascos plásticos cuando la humedad no esté entre el 30 y 40%. La temperatura del frasco y su contenido deben estar a la misma temperatura del ambiente de la cámara de medida. Nunca tocar los frascos directamente con los dedos al ponerlos o sacarlos de la cámara. Respecto al plato de medida, poner el frasco siempre en el centro del plato de medida. Remover el frasco del plato de medida luego que termine la operación de medida del peso. Al hacer la lectura, se debe verificar si la pantalla indica exactamente 0 al empezar la operación, si no, tare la balanza. Leer el resultado de la operación luego que el detector automático de estabilidad desaparezca en la pantalla. La calibración debe ser calibrar la balanza regularmente, más todavía cuando está siendo operada por primera vez. Si fuese cambiada de sitio, después de cualquier nivelación y después de grandes variaciones de temperatura o de presión atmosférica. Para su mantenimiento se debe mantener siempre la cámara de medida y el plato limpio. Usar siempre los frascos de medida limpios y secos.
Igualmente, las influencias físicas pueden afectar los resultados del pesaje como son las vibraciones, corrientes de aire, temperatura, carga electrostática y el magnetismo también puede alterar la respuesta de la balanza, por lo que se deben tener en cuenta cuando el indicador de la balanza quede inestable, sea por variación continua de la lectura para más o menos o simplemente si la lectura está errada. Si tenemos en cuenta los aspectos de la localización de la balanza, los cuidados de su operación y las influencias físicas, nos permitirá el buen uso de la balanza analítica, para que en diversos campos de la biología en que se necesite mantener los organismos vivos o parte de estos bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio, como es el cultivo in vitro, en la microbiología y la biología celular de líneas celulares animales, el cultivo de los tejidos vegetales, la conservación de las plantas ornamentales como las orquídeas, la restauración de bosques, la generación de plantas modificadas para producir nutrientes esenciales o la producción de fármacos, entre otros. No olvide suscribirse al canal.